se quede llegar cantando. Nos ayuda a poner la mañana en camino aquí en el 98.7 Gabriel Buccelli. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Estamos al aire conversando con Gabriel porque en realidad es Buccelli, teniendo en cuenta el origen italiano, ¿no? Ahí está. ¿Sabe más o menos de qué parte de Italia? Mira, es una historia un poco perdida de algún inmigrante del siglo XIX que incluso perdió en algún momento la segunda L. Porque sí, de hecho, claro. Debe ser dos L's, mi apellido es con una. Hay otros Buccelli en Uruguay con las dos, no sé bien ahí. Digo, siendo investigador en historia, nunca investigué la trama familiar, aunque tengo familiares que sí lo hacen. Pero reivindicás el sonido italiano, digamos, sí, de la CH tipo italiano. Me acostumbré y me gusta más cómo suena Buccelli. Buccelli que Buccelli. Que Buccelli, sí. Buccelli a nosotros suena buchón. Claro, viste, que tiene esa parte un poco. Bueno, y además vos sos profe, investigador, tenés una diplomatura, ¿no es cierto? Hice un diploma en Historia Económica, que fue un carril de los que me especialicé, y después hice una maestría en la Facultad de Humanidades de Estudios Económicos, de Estudios Latinoamericanos, y fue un poco el marco en el que hice la tesis que llevó a esta investigación. Ahí ya vamos a hablar del libro, pero a propósito, ha participado en carácter de coautor de otros libros, ¿verdad? Sí, tuve oportunidad de trabajar en equipos de investigación, muy enriquecedores, con gente además que me aportó mucho, de la que aprendí mucho. Esta fue mi primera investigación, en solitario, he trabajado en equipos anteriormente. Bien, perfecto. Y vamos a hablar justamente del libro que ahora volvió de alguna manera al centro de la escena. De hecho, tengo entendido que está agotado y también tengo la información de que se va a reeditar. Está en eso, según la editorial, sí, exacto. Bien. Y que fue reeditado el año pasado, ¿no es cierto? Sí, salió hace un año, en octubre del año pasado salió publicado. O se está con la patria o se está contra ella, la historia de la juventud uruguaya de pie. Este es un libro que, además vos has dicho en alguna oportunidad que el origen tiene una connotación no solo en tu carácter de investigador, sino que también hay un costado personal, ¿no es cierto? Bueno, en realidad toda investigación, si uno realmente se mete con ganas, es porque hay una motivación individual, un interés. Tiene que ver con que me interesó. Yo crecí en dictadura, ¿verdad? En la época que no se hablaba. ¿Vos sos de qué año? 63. Bueno, somos casi de la misma edad, yo soy igual. 2 años más chico que vos. Mirá, el golpe de Estado se da cuando tengo 10 años. Claro. Aparte, niños de otra época, ¿no? Con poca conciencia de lo que ocurría, porque además no se relataba a los niños nada. Mis padres tenían obviamente un vuelco hacia posturas democráticas, ¿verdad? Y en ese sentido percibí siempre una mirada crítica, pero silenciada, como iba al liceo y tampoco se hablaba mayormente o casi nada. Y me quedaba esa cuestión de la política. Siempre, en mi casa se hablaba de todos modos del pasado político, y ibas captando eso de que había habido izquierda, incluso izquierda violenta, y izquierda electoral, y derecha violenta, y partidos tradicionales. Toda esa historia estaba un poco en mí, y crecí con la incertidumbre de qué había pasado. Y yo voy estudiando historia, cuando ya termina la dictadura. ¿Y cuándo tomaste la decisión que la historia era lo tuyo, digamos? Mirá, primero me metí en la Facultad de Ciencias Económicas, quería ser, no sabía si contador o economista, en aquel tiempo la carrera no es como ahora, que están mucho más identificadas las carreras dentro de esa facultad. Y me interesó la economía, pero no el resto de las cosas. No me hallé, me vino una crisis vocacional. Mirá, pero sí arrancaste entonces. Arranqué, sí, y por la mitad del viaje, antes de la mitad del viaje, decidí estudiar historia. Pero me estás diciendo que cursaste más de un año de pronto. Sí, tuve 2 años y medio haciendo materias hasta que decidí que no era lo que quería hacer. Me pasaba que iba a la facultad, pero por mi cuenta leía historia. Y hay una cuestión ahí que muchas veces yo hablo con mis estudiantes cuando he trabajado en secundaria y también en la universidad, aunque ya tienen una definición, de que decidir qué querés hacer es un tema complejo y que no hay que tener el pudor de cambiar. Claro. Y que tampoco,
¿Cuál era la marca? Historia. ¿Qué haces con eso después, no? Ah, bueno, el famoso. El tema de o ser profesor y las condiciones de la docencia en Uruguay, o ser investigador. Bueno, a ver, apelo a tu condición de profe, que además trabaja con gurises porque seguís en secundaria, ¿no? Sí, nunca dejé de trabajar a nivel paralelo secundario y terciario, universitario, y este año retomé, luego de algunos años de pausa, enseñanza secundaria, un año muy particular. Sí, ¿qué año? Para retomar. Sí, tomé un grupo y... ¿Se puede decir que liceo o...? Liceo, el Liceo Solimar 1. Bien. Yo vivo en Solimar y tomé allí Y ahí tenés año. quinto. Y en Lo quinto, disfruto a ver, mucho. ayúdame porque estoy recontra perdido. ¿Cuál es el programa de quinto? En quinto arrancás con el absolutismo europeo. Sí. Es una historia muy eurocéntrica, como Obvio. siempre ha ocurrido, pero igual hay una tentativa ahora de bajarlo después a América y también a Uruguay. Entonces, te digo, arrancás en el absolutismo europeo, después la doble revolución, como le llama Hobson, así le encaro yo, la revolución industrial que transforma las estructuras económicas en Inglaterra y progresivamente en el mundo, y la revolución francesa, el cambio en la concepción de la política, la idea republicana, etcétera. Y luego bajás un poco a América, siglo XIX, la independencia, das Artigas, que me encanta, pensar tratar de discutir con ellos, cómo ven Artigas, qué significa, y llegás hasta albores hasta el fines del siglo XIX. Bien. Qué fascinante, ¿no? Yo tengo la fortuna de que a este micrófono han venido y vienen desde Carlos De Masi, Marcia Collazo, que todos los viernes tiene su columna, donde además dialoga mucho con la literatura, tal cual es su especialidad, mi querido amigo Leo Borges, y siempre hay un asunto que a mí no deja de fascinarme, y es en el caso de Artigas, cómo por sus características, por lo mucho que se sabe y por lo poco que se sabe, según como quieras verlo, es usado increíblemente con igual adhesión por unos y por otros, ¿no? Es como que es un personaje de arcilla que uno lo puede moldear de acuerdo a su necesidad política, ideológica, histórica, filosófica, increíblemente. Todos lo han hecho, todos. Claro. Todos los márgenes. Ojo, a lo mejor, mira, ahí me falta información. A lo mejor le pasa a todos los héroes nacionales, ¿no? A lo mejor. Pasa en muchos países del mundo, no soy especialista en ver cómo todo eso de los héroes en cada país. Pero puede ser lindo, ¿verdad? Ocurre en Argentina, sin duda, con San Martín. Siempre hay disputas de apropiarse un poco del discurso. Y Artigas era realmente multifacético. Claro. Y no olvidemos que Artigas había sido defenestrado. Hay toda una leyenda negra de él durante 40 años, desde que nace el Estado Oriental que él no patrocinó. Además, desde ya. Y bueno, y luego hay esa necesidad de reconstruir un pasado, y todas las naciones tienen necesidad de reconstruir un pasado, incluso en clave heroica, conmemorativa, y Artigas calzaba justo. Está la película de La Redota. A mí me gustó mucho verla, donde juegan con eso, de cómo Santos, el dictador Santos, llama a Blanes para, vamos a hacer un cuadro que refleje esta historia, ¿no? Sí, recordemos Santos, siempre escuché que tuvo muchos goles en contra, pero en todo caso 2 goles a favor. Fue el que decidió que Artigas tenía que estar en la Plaza Independencia. Bueno, de hecho la pintura de Blanes lo muestra a él, y atrás Artigas, un Artigas que todavía no existe en la plaza. Claro. en el cuadro, ¿verdad? Y ahí hay un poco... Y además que devolvió los trofeos de la Triple Alianza, otra cosa que escuché. Eso es cierto. Que eso lo salvaba un poco. De todos los desastres que cometió, porque más bueno. No, eso como es cierto. Casi como guiñada histórica, ¿no? Todo personaje es multifacético, hay que mirarlo de muchos ángulos. Y bueno, excluir cualquier mirada, lo blanco, negro, lo malo, lo bueno de la historia, ¿no? Si no llegamos a nada. El año pasado vos publicaste este libro acerca de la JUP y te metiste como una especie de fantasma, ¿no? De una cosa como muy, muy difícil de definir, de encontrar, incluso de delimitar. Yo creo que uno de los grandes aportes que hizo tu libro, que leí porque con mucho interés, quizás porque también somos hijos del mismo momento histórico, era... Yo empecé a escuchar cosas de la JUP y nunca terminaba de definir exactamente quiénes, cuándo, cómo, por qué, ¿verdad? Y tu libro en alguna medida contribuyó grandemente a eso. Naturalmente, ninguna nota va a suplantar la lectura del libro, pero si tuviéramos que resumir esta historia de la JUP, muy bien decís vos, una historia. Claro, sí. ¿Verdad? Me parece un gesto además de nobleza, y decir, yo hago este aporte, vendrán otros, que harán otros. Si tuviéramos que definirla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, por lo menos, aquella JUP? Bien, sí.
Yo creo que es aquella, después hablaremos de Por eso, presente si querés, sí, pero sí. bueno. A ver, es una etapa, primero, es inevitable, el que trabaja con la historia le gusta encontrar los marcos y los contextos generales. No interesaría estudiar una organización en sí solamente aislada del resto, ¿no? Del decorado general. Y es un momento de fuerte polarización política en el país, donde hay un cruce de miradas, de proyectos nacionales muy digamos, adversos entre sí, ¿verdad? Y encontramos una radicalización desde las políticas públicas con el gobierno de Pacheco y una resistencia muy elevada de múltiples actores contra esa política de Pacheco. No me quiero ir a esa parte porque sería muy largo hablar de Sí, sí, mucha claro, gente claro, que ha entiendo. investigado, de Flaco de Masi, lo has traído. Sí, me imagino que claro, ha hablado de hemos todo hablado eso. mucho, sí. Bueno, lo que faltaba un poco destacar de ese periodo histórico es que ocurre una suerte de acumulación de energías sociales, de reacción a lo que era el clima de protesta. Uno podría decir de sostén al gobierno de Pacheco, de entender que era legítima su acción de ajuste económico severo y de, digamos, medidas drásticas en términos políticos, vivir prácticamente en estado de excepción, que había que sostener eso y silenciar, erradicar de alguna manera el discurso de protesta que, te repito, abarcaba un abanico muy amplio. Claro. Entonces, Solo modo de Sí. corregime, por favor. Sí. Te pido que por favor me corrijas. No, dale. Durante el gobierno legítimo de Pacheco Areco, Sí. aún así, lo digo para ver la magnitud de las cosas que ocurrían. Se encarcelaban personas por Sí. opiniones políticas, Sí. se cerraban diarios Totalmente. Y radios. y se mataron estudiantes. A ver, Sí, sí. estudiantes en la calle fueron asesinados. por la Desarmados Pacheco. estudiantes, ¿no? Sí, sí, bueno, Van a no decirlo, en un claro, bueno, claro. está buena la Sí, precisión. sí, Yo sí. diría, aunque hubiera sido, pero no corresponde. Sí, sí. Desarmados en manifestaciones. Claro. La dictadura, eso en dictadura no ocurrió. Quiero decir, manifestaciones y que los militares mataran a gente en la calle, eso, ¿no? Te diría que cuando arranca el golpe de Estado en la huelga general hay dos víctimas mortales en la calle que Bueno, están en situaciones puntuales, que son Walter Medina y sí, Ramón sí. Pérez. Muy en el arranque, es cierto, Muy ¿no? en el arranque. Después es cierto que no. También es cierto que la gente ya no manifestaba en las calles. Naturalmente. Está la manifestación del 9 de julio, que la gente que estuvo ahí dice no hubo muertos, que no entendemos por qué. Sí, porque fue muy reprimida. Fue es muy cierto, primera sí. y dice que con balas de salva, que no murió nadie por eso. No, pero lo que sí es cierto. No era para, imagínate, no era para suavizar nada acerca de la dictadura, Lo que pasa es que la sino dictadura, la para gente moría en la tortura, en las cárceles por el maltrato, etc. desaparecían, Claro, exacto. bueno, Sí, sí. crímenes de Estado, ¿no? Terrorismo Sí, sí, de Estado. ahí está. Pero ese es un asunto que, incluso con los que bien, con todo derecho, defienden el gobierno de Pacheco, haciendo hincapié en la legalidad, pero che, hay que matar a un estudiante en la calle, ¿no? Claro, yo creo que estaba muy legitimado en la sensibilidad uruguaya el protestar y reclamar. Somos bastante inconformistas los uruguayos. Y en ese contexto de decir, bueno, esto no nos gusta, y apelando a tradiciones de libertad muy inculcadas y muy internalizadas en la población, la gente manifestaba, y si había militarización de funcionarios, ellos se rebelaban y trataban de hacer la huelga igual. Y bueno, y eso generó una rispidez muy grande Bueno, que es de la época. otro Sí. aspecto, ¿no? Que cuesta entenderlo con militarización de funcionarios. De funcionarios, ¿no? sí, sí. Es decir, Apelando a viejos de marcos legales que tenían que ver con el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Como no se sabía qué iba a pasar, había un marco legal que permitía convocar a la población. bueno, Leo Borges, ofensiva. tu colega Sí, sí. Sí. Justamente explica la paradoja de la jura de la bandera, Exacto. justamente Sí. en acciones que hijas de la De la guerra. Segunda Guerra ¿no? Mundial. Claro. Hay todo un aparato legal justificado en el miedo. ¿Y cuál era el real miedo que podía haber del impacto de la Segunda Guerra? La subjetividad nunca es fácil de medir, de qué pasaba realmente en el 39, 40. El Graf Spee marcó mucho a la población. Claro. Pero yo creo que hay desde las élites también una tentativa de armar, de gestionar dispositivos de control social que después Claro. quedan, ¿no? Y bueno, y Pacheco lo retoma. El famoso aprovechemos qué, ¿no? Claro, ahí está. Entonces era el nazifascismo, después sería el comunismo, el enemigo de turno al que habría que controlar. Bueno, eso es Bueno, y en esos contextos que además estaban muy atravesados por lógicas internacionales, ¿no? Exacto, sí, es sí. decir, la Guerra Fría, Sí, sí, la sí. Revolución Cubana, todo eso, ¿no? Todo juega un rol. En Uruguay la cosa estaba muy tensa, ¿no es cierto? Muy radicalizada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí hay un conjunto de manifestaciones sociales. A ver, yo cuando dije, voy a estudiar qué fue la JUP, encontré
previo al nacimiento, un clima que tiene que ver con expresiones de lo que yo voy llamando una derecha que se radicaliza, ¿verdad? Digamos, se denominaban o autodenominaban agrupaciones demócratas. Había de estudiantes, había una que era de padres, la Organización de Padres Demócratas, ORPADE. A ver, ORPADE se dedicaba a buscar en el liceo, a señalar en liceos del país, en todo el país, pero muy particularmente en el interior, los presuntos docentes comunistas que estaban lavando el cerebro de los jóvenes y haciendo listas, incluso ocupando liceos para reclamar su destitución. En la época democrática estoy hablando. Claro. Entonces todo eso... O sea, padres que hoy día digan, allá en el liceo tal hay 5 docentes... El que da historia. Hay historia, filosofía, matemática o biología, no importaba la materia. Sí, obvio. Tienen ideas contaminantes. El tema de la contaminación del joven, todo eso está muy presente. Y entonces creemos que hay que, digamos, echarlos del sistema porque perjudican. Entonces todo eso va a generar un tejido social. La palabra foráneo se usaba mucho, foráneo, ¿no? Antipatria, infiltrados del el eje Moscú-Pekín, La Habana. Entonces todo se sintetiza en una expresión simplificadora que es el comunismo. Es interesante porque la pancarta de la semana pasada que aparece dice abajo contra los comunistas, fuera comunistas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo reaparece esa consigna? Porque con comunismo se pretendía de alguna manera encerrar a todo aquello que alentaba cierta resistencia o oposición a lo que al gobierno y a las medidas que estábamos señalando. En eso del comunismo entra Wilson Ferreira Aldunate, ¿verdad? Se lo va a decir. Yo acá hablo con las fuentes que me ofrecen las publicaciones de la JUP en particular, que fue lo que estudié, que no era lo único que había, ¿verdad? Después si querés hago un recorte sobre eso, pero la JUP es una expresión que tiene publicaciones y donde habla de Wilson Ferreira cuando se escapa a Argentina para no ser apresado y luego no lo matan en Argentina porque se escapa por poco cuando matan a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Sí, de hecho Juan Raúl Ferreira es columnista de este programa, viene todas las semanas y bueno, esas historias por suerte para los oyentes de La Mañana Camino siempre están como muy a mano, ¿no? Están siendo aludidas en forma periódica. Y señalándolo como un marxista, el argumento que dan allí es que Wilson había sido crítico de cine en marcha. Entonces, el semanario Marcha, súper prestigioso a nivel internacional, ¿verdad? Señalado como marxista. Carlos Quijano nunca fue marxista, era un hombre de origen blanco, un libre pensador que adhiere a la izquierda en este contexto, cierto, en el 71, 73. Pero bueno, eso era suficiente para decir, es un marxista más. Yo tengo una hipótesis de que lo que incomodaba de Wilson no es que hubiera escrito críticas literarias, de cine en marcha, sino que era portador en aquel momento, en la elección del 71, de un proyecto que tocaba intereses económicos poderosos, la reforma agraria, la nacionalización de la banca, y esto... Porque acá lo recuerdo perfectamente en tu libro, acá con esto último que acabas de decir, por lo menos como una hipótesis para tirar del piolín, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante y es, lo dijiste al pasar, la reforma agraria. Y en buena medida estos movimientos tan de derecha están muy influenciados por lo que podríamos llamar lo rural, ¿no? Exactamente. Y ahí me parece que dialogan esas... Porque además hay otro asunto que mientras vos hablabas recordaba yo claramente, creo... En más de una oportunidad lo dijo, pero en particular creo que en el libro de Campodónico, Juan María Bordaberry, el presidente golpista, él en algún momento incluso desliza que todo este asunto, hasta la propia existencia del Parlamento y por lo tanto de los parlamentarios y de los partidos políticos, formaba parte de una trama masónica marxista, ¿viste? Con conexiones... Que si te agarra medio parado decís, acá hay un delirio, ¿no? Bueno, a lo mejor, aún si te agarra bien parado, igual podés decir que a lo mejor es un delirio. Sí, yo creo que sí. Pero, yo creo que ahí sacamos otro tema, que es el tema de la percepción de que hay una gran conspiración contra la nación, y incluso en Uruguay, no todos esos términos que te voy a decir se utilizaron, pero a nivel era una idea transnacional que recorría el mundo de la conspiración judeo-marxista masónica. Claro. Acá lo de judío, la cuestión del antisemitismo era menos evidente en esta coyuntura que estoy diciendo y en el discurso de la JUP, aunque a veces hay algún desliz que te puedo comentar. Pero alimentado también por algunos sectores
católicos ortodoxos, Exacto, sí, que además históricamente, esto también ha cambiado, felizmente con el paso del tiempo, siempre tuvieron como con lo judío una mirada, ¿no? Sí, Ustedes muy fueron, estoy grosereando yo, Sí. ustedes son los que mataron a Jesús, Bueno, ¿no? ahí viene un poco el origen profundo del antisemitismo europeo que luego se trasladó al mundo, ¿verdad? Pero esa idea de la conspiración tiene, entonces, en Uruguay, a ver, la idea de la conspiración es internacional. Y en cada país, digamos, canalizan sectores que tienen sus propias trayectorias. Y acá, esta de derecha radical tiene una conexión larga con el ruralismo. Y uno puede decir, el de Nardone muy en particular. Claro. El ruralismo es una expresión genérica. Nardone fundó la Liga Federal de Acción Ruralista en los años 40 y en los 50, a fines de los 40 y los 50 tiene un gran protagonismo. Pero también nexos con lo católico y con patas de conexión en algunos momentos con los militares o con sectores, digamos. Siempre hablo de sectores. Sí, la Iglesia Católica estaba muy también dividida. Bueno, claro. Y el mundo rural no significa que todo esa concepción transite hacia un marco ideológico determinado. La teología de liberación estaba justamente adquiriendo Claro. una fuerza como nunca antes tuvo, ¿no? Y ahí está ese factor, de hecho, nació en ese momento. Y ese factor de reacción tiene que ver también hacia la interna de lo católico, de la iglesia, porque hay todo, el concilio de Medellín atrae a muchos jóvenes católicos, a través de curas también católicos, a la idea del compromiso con la sociedad, con los pobres, la teología de la liberación. Claro. Entonces esto enerva también a sectores más conservadores que de alguna manera unen sus fuerzas en torno a este movimiento que te voy a decir de padres demócratas, de agrupaciones estudiantiles, asociaciones patrióticas. Y la JUP es un emergente de todo eso que saca la cabeza y bueno, lo que yo creo es que fue más exitoso que todos los otros, que los demás grupos porque tuvo recursos, digamos, múltiples para ponerse en primer plano, ¿no? Y recursos para dar a conocer sus ideas, Sí. recursos, digamos, propagandísticos, Sí, sí. publicitarios, o estamos hablando también de recursos, porque estamos hablando de una época muy violenta, Sí. que podían implicar armas o acciones violentas. Me lo decís luego en la pausa, Dale, ¿sí? perfecto. Estamos conversando con Gabriel Bukele. Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones, nos la puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp 099-894-987 o también a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Aplausos para Erika Bush, estamos poniendo La Mañana en Camino y también estamos conversando con Gabriel Bukele, que hoy me dijiste que este año, curiosamente este año tan peculiar, retomaste tus clases en secundaria, pero también las das en la Universidad de la República, ¿no? Tengo ahí mis cursos. ¿De grado, posgrado? ¿Quiénes son tus alumnos? De grado. Mirá, en este momento tengo 3 cursos en el semestre, 2 son de Historia Económica, ¿sí? La Facultad de Ciencias Económicas, y un curso que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas para estudiantes de Humanidades, y el curso de Historia Mundial en la carrera de Trabajo Social en Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está. Siempre con equipos de colegas. Sí. con los que sigo siempre aprendiendo mucho. Y a nivel terciario todavía las clases son en línea, ¿no? Es decir, todo Zoom. todo Zoom. Porque en el liceo ya hay en el presencialidad, liceo, ¿no? Presencialidad total ya tengo con mi grupo, no con todas las horas. ¿Y los chiquilines van? A propósito, que estamos Mirá, yo tengo, la verdad, mi experiencia es un grupo, Sí, y lo que veo un poco esos en el entorno, alumnos tuyos, sí, ¿están van, yendo? sí, hubo alguno que se cayó. Quiero subrayar que el equipo de adscriptos del Liceo de Solimar 1 hizo un trabajo extraordinario para rescatar. En ese momento, es difícil ser adolescente en esta época, ha sido muy complejo, de rescatarlos, de llamarlos, de insistir, de traerlos. Mirá. Y yo creo que de mi clase hay una chica que un poco desapareció, que no está yendo más. Pero mira qué interesante, porque Sí. y yo soy de la época que pensó que todas esas cosas, llamar, ver, que esa, digamos, Sí. trazabilidad, Sí, tal cual. solo ocurría en los ámbitos de los liceos privados. Y- Que el liceo público era como, bueno, ahora que se puso de moda la palabra, más desidia, bueno, si Sí, venís, no, venís, si no. mi En ese experiencia- liceo al menos mi no. experiencia es de un compromiso desde arriba hacia abajo, muy, muy grande. Y los chiquirines veo que se ve que también, acá hay una clave, familias también que se preocupan, que están atrás para que esto funcione, ¿no? Algunos mensajes llegan. Buen día, Ale. Lo que hoy estamos viendo en programas radiales y en el día a día con comentarios como estos comunistas se tienen que ir, criticando las manifestaciones de los sindicatos como comunistas antipatria. Esos comentarios los escucho hoy cada vez más. Pregunto, ¿Cabildo Abierto no alentó este tipo de sectores? Saludos, Alexander el Afro. Vamos a ver si logramos sobre el final dialogar aquellas cosas con
con aquellos pasados con estos presentes, Bueno, ¿no? dale. Programón, Bukele es un crack, uno de los pocos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales con verdadera vocación. Sus clases son sublimes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien. No, yo ¿Alguno que debe el parcial? No, yo terrible atrevido, ¿no? Pero, Sí. y además agradeciéndole el mensaje que llegó sin firma, en todo caso le puedo reprochar eso amablemente nada más. No me imagino que sean pocos los docentes en facultades sociales Por con supuesto, mucha vocación, ¿no? Hay una cantidad de gente, no sé. Totalmente. Estoy hablando Sí, sí, yo creo que lo dijo a la ligera el Bien, estudiante. como forma de elogio y no Ahí como está, forma de ahí está, desacreditar al exacto, otro. exacto, Bien, sí, sí. buenos días Alejandro, ¿por qué tu asombro sobre la militarización de funcionarios? No fue el general Sereñe que estuvo al mando de la militarización de los bancarios. Saludos, JCR del Parque Rodó. Bueno, yo siempre ya he aprendido con muchos años a, en lugar de defenderme, primero decir uso como primera opción decir lo siguiente: quizás yo no supe explicarme bien, ¿de acuerdo? Sí, sí. Naturalmente, a mí no me sorprende. Porque de verdad quiero decirlo, a lo largo de mi vida he leído mucho, porque Sí. quizás como yo lo que no he tenido la paciencia de dedicarme a lo que tú te has dedicado, Sí. por lo cual te felicito y admiro, como somos hijos de esa época, todo lo que caía lo leía, Sí, ¿viste? Y bla, bla, y cotejar los testimonios, las miradas. Yo creo que en ese aspecto hemos salido buenos esa generación. Ah, En ese aspecto. críticos, por lo menos. Claro, Sí, 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 críticos, claro. ver, ay, esto y cómo, para Sí, que no sí. me cierra con esto otro. Así que no es que me sorprende. Lo que yo dije es que resulta sorprendente, con ojos democráticos hoy, suponer que en una democracia funcionando a pleno, como la nuestra, Sí. pudiesen ocurrir estos acontecimientos. Exacto. Que un gobierno constitucional mate estudiantes, o sea, Sí, dispare sí. balas de plomo. Claro. Sí. A ver. Perdigones en Se el caso entiende, en la manifestación de algunos ellos, estudiantes, sí, sí, ¿verdad? claro. Y que haya, por ejemplo, militarización. ¿Qué hace tu papá? Es bancario. ¿Sabés que tiene que ir a trabajar en régimen militar a su Sí, sí. trabajo? Y lo ¿Cómo? ¿Qué? Y si no lo hace, lo meto preso. Exacto. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Verdad? Ese Esa tipo de lógica, cosas. sí. Nada más que no es que no supiera que existiese. No, quedó claro. Sí, sí. Bueno, por las dudas al oyente le digo igual, le Pero agradezco yo te mucho. quería meter otra perla, igual que era el caso de Sereñi, de todos modos. Bueno, esa que es muy habitual, ¿no? Por otra Sereñi parte. era el jefe, el comandante de la región en la que correspondía al sur del país y a Montevideo, y en esa función, cuando Pacheco decreta las medidas, él es un poco el responsable de llevarlo adelante, instrumentarlo. Uno acá puede señalar dos cosas: obediencia al mando superior, como deben hacer los militares, o complicidad. Hay dos bibliotecas para Sí, discutir, sí, no importa. sí, Lo sí. cierto es que Pacheco, meses después, Sereñi termina pidiendo el pase a retiro, se retira, se va. Bueno, ahí es una cuestión de parte del debate histórico, ¿no? No quiero ser maleducado ni grosero, pero estoy cansado de golpes de Estado. La tablita quebró en el 2002 y hoy el cuento de la pandemia me gana. De colgarme en esta farsa, yo me muero de hambre. Estoy leyendo hace poco y me está costando un poco leerlo. De hambre para que mi familia no la pase, y estos charlatanes nunca pasaron frío, que no sé exactamente cuando habla de estos charlatanes a quién se refiere. Omar, que mandó su mensaje a través del 099-894-987. Querido Oscar, habíamos hablado de la JUP y habíamos dejado como pendiente del anterior bloque el tema recursos. Ahí está. No, porque yo usaba el concepto recursos en un sentido que lo usan las ciencias sociales cuando hablan de los movimientos sociales que emergen, ¿no? Primero, destacar que hay un movimiento social que viene genuinamente de la sociedad y que opera como una reacción. Yo lo califico ahí y lo explico porque es una reacción conservadora. O sea, frente a la amenaza de una ruptura que puede implicar esta resistencia a las medidas, defender el orden imperante. Bueno, entonces, Entiendo. recursos, la JUP resalta por recursos que tiene. Recursos no es simplemente es plata, como alguien podría simplemente Sí, sí, creer. sí. Como toda organización que se mueve, debió manejar recursos económicos. Yo ahí especulo un poco en el libro con algunas fuentes de dónde pudieron venir los dineros, si quieren, pero los recursos van más allá de eso. Recursos es tener líderes con cierto carisma que logran adhesiones concretas. Y hay un par de líderes de escala nacional que en ese momento fueron Hugo Manini y Gabriel Melonio, ¿verdad? De perfiles diferentes, pero que concitan atractivo entre sectores de la población. Y luego una capacidad de crear, convocar, de atraer a líderes locales en el interior, en muchos pueblos del interior, muchas veces de liceos, estudiantes liceales que lograban esa capacidad de atraer público a sus actos, por ejemplo. O sea, eso es un recurso. Un recurso es también tejer redes sociales que le permiten conseguir locales,
¿verdad? Y por ejemplo, uno muy importante, tener una radio a su disposición que a su vez funcionaba como sede del movimiento. ¿Quién les dio la radio? El movimiento ruralista de Nardone, ya Nardone muerto hacía años, ¿verdad? Pero la radio rural pertenecía, era un paquete accionario en lo que por lo menos tenían incidencia Juan María Bordaberry, que todavía no era presidente, lo es a partir del 72, la viuda de Nardone, claro, Olga Clerici, y otra figura importante del ruralismo, Juan José Gari. O sea, disponer de una radio para hablar todos los días es un recurso muy importante. Y ahí la JUP encontró, digamos, una plataforma. Exacto. Y también, y el suplemento del Diario de la Mañana. Diario de la Mañana, históricamente perteneciente a la familia Manini Ríos, fundada por Pedro Manini al comienzo del siglo XX, y luego, siempre en manos de esa familia, y ahí encuentran su espacio para publicar, hasta que a partir del 72 tienen su propio semanario, que es muy ambicioso, un semanario de 20 y tantas páginas, donde comienza... Pero la radio, ¿cómo era el funcionamiento? ¿Tenían un espacio, un segmento? Una audición diaria, de noche, ahora no me acuerdo si era una hora o tiempo, que se repetía en repetidoras del interior, no sé si existe la expresión todavía. Sí, pero era la vieja expresión, claro. Repetidoras del interior por todos los departamentos, estaba la lista, digamos, en cada ocasión. E incluso algunas audiciones eran autónomas, no es que repitieran la de Montevideo, sino que en Castillos en particular tenían un grupo muy activo que tenía su propia emisora. Y por esto que tú decís, ¿se podría decir que la JUP fue un movimiento de carácter rural o también capitalino o fundamentalmente capitalino? Yo creo que, es un movimiento como casi todas las cosas más visibles en Uruguay, no deja de ser urbano, con mucho peso en el interior, en ciudades y pueblos del interior, y por ende con conexiones con el mundo rural. El caso Salto, por ejemplo, que está tan subrayado en la historia de la JUP. En realidad, la JUP, yo le llamo el movimiento juvenil de pie, para decirlo más genéricamente, nace en Salto como Juventud Salteña de Pie, ¿sí? Allí se dan condiciones particulares en el año 69, para que un grupo de estudiantes del liceo principal, el Osimani Lerena, es un liceo histórico, era el liceo número 1 de Salto, tuviera capacidad de organizarse frente a la situación de aquel momento, en la rispidez interestudiantil, ¿sí? Y el episodio con el que nace la Juventud Salteña de Pie es porque ocurren en liceos de Montevideo en particular, el izamiento de banderas de Vietnam y de Cuba porque iba a venir Rockefeller a Montevideo. Entonces la respuesta fue hacer contraactos en defensa de la bandera, y en Salto lo organiza este grupo de gente. Ahí está la conexión con lo rural. Entre los estudiantes que estaban asociados a esta agrupación, había hijos de estancieros, lo que en Salto, digamos, era un elemento importante. Siempre se ha dicho que Salto fue la cuna de una oligarquía local muy poderosa, y el jefe de ese movimiento estudiantil es el hijo del comandante del cuartel de Salto. Entonces la conexión de lo rural, lo militar, hace que esa agrupación nazca, tenga peso, y hay un reclamo importante que lo hace popular a ese movimiento, y es reivindicar la creación de una universidad del norte independiente de la Universidad Laudelar, que estaba centrada en Montevideo, aunque tenía algunos cursos en Salto incluso. ¿Cuál era el señalamiento? La universidad en Montevideo está copada por el comunismo. Obvio. De vuelta un poco esa cuestión de que es ajena a la patria, y bueno. Es algo que, eso en particular es algo que hoy se sigue diciendo, ¿no? Sí, yo creo que está siempre latente ese discurso de... Te descuidas un poquito y vuelve a salir él, ¿no? La ajenidad de algunos agentes que están, digamos, en Uruguay, como... actuando contra la patria. Ese es un poco el resumen. Ajá. Y a propósito del tema recursos, ¿en qué medida es justo o no asociar la JUP a la violencia física, que puede incluso incluir violencia armada, desde cadenas, cuchillos hasta armas? Bien, ahí esta pregunta siempre surge. ¿Sabes por qué surge tanto? Porque el silencio de la JUP, después que se autodisuelve, un día deciden no reunirse más, a partir del 74, ya en plena dictadura, no funciona más, y el halo que quedó fue que construyeron sus rivales. Si yo dejo de hablar de mí, los que fueron mis rivales, que ¿quiénes eran? Los estudiantes movilizados de izquierda en liceos y facultades, y en un escenario más amplio, los que protestaban en aquel escenario, quedó la idea de que los que los violentaban eran la JUP, a secas, los jupos, como se decía. Los fachos, se le decía, simplificando también. La evidencia definitiva no es fácil de obtener. La violencia en los liceos estaba planteada por militantes o activistas de la derecha radical, de las cuales la JUP públicamente se distanciaba en aquel momento y en los testimonios que dan ahora.
No éramos nosotros, era otra gente. En algún testimonio, incluso recogido por un artículo muy bueno de los periodistas devenidos después historiadores, Truyen y Chagas, hay un ex dirigente de la JUP dice, bueno, capaz que había gente que se nos iba de las manos. Lo cierto es que había atentados con armas de fuego contra las agrupaciones o contra las agremiaciones de izquierda en secundaria. Pero esos atentados eran firmados o reivindicados por la organización. Ese es el tema que tiene la violencia de la derecha en aquel tiempo, y es que las acciones que hay, que son numerosas, atentados de todo tipo y con armas, y en un caso con asesinato de un estudiante en el Liceo 8, todo eso era sin firma. A ver, la izquierda generó, o sectores de la izquierda practicaron la violencia política, es indudable, está estudiado, sí. pero la reivindicaban y señalaban su objetivo, era toma del poder, el socialismo, lo que fuera. La derecha actuaba de una manera en la bruma, entonces adjudicar responsabilidades era un dilema en aquel tiempo, y se simplificó muy fácilmente en la JUP. La JUP era el fenómeno de derecha radical visible, que tenía radios, que tenía audición radial y que tenía medios de prensa. Y que entonces ahora voy al tema. Yo traté de ver las responsabilidades y no encontrás pruebas definitivas, y ya dejó de interesarme si los que tiraban tiros y eventualmente mataban a alguien eran o no activistas con la chapa, que le carné, como dicen, de la JUP, o de alguna manera si la JUP no cumplía la función de generar un discurso público que amparaba que algunos hicieran determinados actos de violencia. Pero ocurrían en los liceos enfrentamientos entre esos bandos, qué sé yo, estoy tirando, sí. Por decir algo, el FER era... el FER, sí, había dos FER, el 68 y el Cartilla, ¿no? Bien. En los liceos de que izquierda, era la organización de estudiantes de secundaria más radicales, más radical, ultra. exacto, creo que la expresión sí. de la época era ultra, ¿no? ¿O no? Yo no sé cuándo nace lo de ultra, pero bien, sí, bueno, ponele que sí. O incluso de la propia UJC, que también tenía sus diferencias con esa barra dentro de la izquierda. Claro. Pero de combates o enfrentamientos entre ellos y los jupos, por ejemplo. Sí, a ver, primero subrayaste bien que lo que se llama, hoy dijiste, antes que yo entrara hablaste de las derechas y las izquierdas. Me parece que es la manera correcta. Es adecuado, ¿no? Las izquierdas disputaban el espacio de ganar adhesiones, y estaba la UJC, los comunistas, que eran los más moderados de ese gran movimiento juvenil digamos, de rechazo a la política de Bueno, de hecho a los bolches se le acusaba de reformistas y no revolucionarios, de mencheviques, no de bolcheviques. Entonces el ala radical era que miraba más con simpatía al MLN concretamente. Eso era el FER 68. Sí. Y tenía mucho peso, o sea, estamos hablando de una época en que jóvenes de 13 a 18, 20 años estaban sumamente gurizada, claro, muy politizados, hombres y mujeres, ¿verdad? Politizados. Digámoslo claramente, en cuanto a la entrega, con las bondades que un joven comprometido con algo puede implicar, y también con las fragilidades que eso mismo significa, ¿no? A ver, claro, y juzgarlo desde la perspectiva del 2020 es muy difícil. Es un ambiente de época que tiene que ver con una juventud, con un sector importante, tampoco hay que generalizar, pero un sector importante que entiende que hay un camino de transformaciones revolucionarias que están ahí, a la vuelta de la esquina, como tal como se creía. Esto está en el 68 y sigue vigente en esos años que anteceden al golpe. Y bueno, y tienen disputas internas, ¿verdad? Las izquierdas, ¿verdad? Unas con otros. Está la izquierda cristiana también, que ya dijimos, tiene mucho peso, disputan el espacio. Pero bueno, cuando actúa... A ver, ¿y qué ocurre? Desde la perspectiva de los grupos de la derecha, que son... A ver, en el interior predominan en los gremios liceales. Y ahí, como predominan, no pasa gran cosa. Pero en Montevideo, que quedan en franca minoría, tienden a actuar con violencia frente a estos gremios, digamos, donde opera la izquierda fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos no distinguen mucho, no les importa distinguir eso que llamamos bolche, protupa, izquierda. Esto es el comunismo. Claro. Es el mismo mal, digamos, ¿no? ¿Y cómo operaba? En general, las agrupaciones de izquierda, cuando irrumpía con vigor esa derecha, tendían a unirse. En realidad se da un fenómeno, cuando planteas todo esto, se da un fenómeno muy particular con un liceo de la capital, donde la derecha tiene una agrupación fuerte, que es el Bauzá. Allá en el Prado. Allá en el Prado. Se llamaba siempre Bauzá, era el nombre que tenía, y empieza a actuar como una especie de banda pesada. Incluso eventualmente, y esto es difícil de probar en detalle, pero con individuos que no eran ni siquiera estudiantes del liceo y que participaban en golpizas y en tiroteos. Hay una figura muy emblemática de la que todo el mundo habla, que es el Manco Ulises. Ahí está, el famoso Manco Ulises. La gente de la JUP me dijo, no era nuestro. Bien,
No importa, si era o no, en todo caso había un campo de acción de la derecha, una más discursiva con la prensa y otra más de acción directa que funcionaba y operaba en el mismo sentido. Vos sabés que yo te escucho ahora hablar y lo mismo me pasó cuando leí el libro, y teniendo esa premisa básica fundamental con la que arrancaste y que me parece que siempre es saludable tenerla en cuenta, las cosas son hijas de su tiempo y hay que contextualizarlo. Yo pienso en la JUP, ¿verdad? Y pienso... en una organización que, digamos, hubiese sido extraño que no existiese, ¿verdad? Mirándolo, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que a mí me llama mucho la atención es por qué, si ponele que alguno se haya ido de mambo, como también le puede pasar a la hinchada de Peñarol. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Frecuentemente. Me tocaste tema urticante. No, quiero decir, Sí. los colectivos siempre tenés, alguno que se te va, y en todos los clubes. Y luce injusto adjudicarle como que esa es la estrategia, la práctica, bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? Claro, exacto. Lo que no significa que la acción de los dirigentes a través de cosas que no se promueven explícitamente, pero se sugieren implícitamente, puede alimentar esas conductas. Esto forma parte de otro análisis. Sí. Y yo lo que siempre he notado, lo que he notado a partir de tu libro, y ahora que te escucho es, bueno, flaco, así como estaban los bolches, tupa, surdaje, o en forma despectiva, foráneo, antifamilia, antidios, no, bueno, porque caía todo, ¿no? Claro, sí. Bueno, estaban esto, era lógico que se expresaran, que tuvieran una expresión juvenil, y por lo tanto por ser juvenil radicalizada. Sí. ¿Por qué esa barra ha ocultado tanto esa condición? Nunca he logrado encontrar una explicación que se asocie a lo que yo te anuncié que de pronto te preguntaría. Sí. ¿Por qué a la derecha le cuesta tanto reivindicar, sí, soy de derecha, mirá, creo que, en fin... Hay cosas que yo estoy dispuesto a defender, bla, 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 y pienso que los gays son enfermos, porque además se cruzan. Sí, ¿no? se cruzan. Es decir, bueno, mirá, flaco, yo soy un liberal de izquierda, estoy en las antípodas, pero justamente por mi condición de liberal, entiendo tú, y mientras no nos salgamos de la ley, sigamos discutiendo, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué se calla, se oculta, estuvo tanto bajo la alfombra? Cualquiera que podría decir, es porque a lo mejor la macanearon en más de una oportunidad y no quieren avivar a nadie. ¿O hay otras razones? Mira, hay una razón capaz que más larga en la historia, que yo la manejo un poco por allí. El comienzo del libro, ¿qué es la derecha? Me pregunto, trato de responder eso, o las derechas. Llego a la conclusión de que son las derechas. Y primero que una previa. En Uruguay hay un político que ha tenido la nobleza intelectual de decir soy de derecha, que fue García Pintos. Tenía una agrupación del Partido Colorado. Bueno, a propósito, ¿integraba la JUP o no? Bueno, los de la JUP dicen que no. Él se reivindica. Bueno, primero digo, fue la única figura post-dictadura que aparece reivindicando a la JUP en un debate parlamentario, lo menciona. Yo lo cité en el libro. Eso, y después es la única figura neta, clara, que asume ser de derecha y tiene una agrupación en los años 90. Él después desapareció un poco de la política, ahora volvió con un cargo público. Pero se llamaba Derecha Popular dentro del Partido Colorado, y era aquella brigada Palo y Palo, que era la consigna con la que firmaban muros. No, lo último que recuerdo fue en el arranque del gobierno del Frente Amplio. Sí. Él estuvo muy presente, incluso organizando lo que ahora parece concretarse, o vinculando a organización de familiares víctimas. Queriendo generar una especie de simetría con los madres y familiares. Ahí está. Bueno, él ha tenido un protagonismo, pero se refería concretamente a la noción de derecha, asumirse de derecha, y somos eso, bien. Ahora, es raro eso, justamente en general, eso que analíticamente, a partir del estudio de la ciencia política, de los contextos políticos, uno puede ubicar a la derecha y a la izquierda. La derecha en general tiende a no identificarse. Carlos Quijano decía una frase que era muy sugerente, decía, si alguien niega que existe derecha e izquierda, no hay dudas, es de derecha, decía él, ¿no? Bueno, ¿por qué esa manera de ocultar? O sea, ya hace 40 años que lo decía. Y bueno, imagínate, murió en el 81, no sé en qué año lo dijo, pero es digamos una referencia que viene de tiempo atrás. La impresión que uno puede tener es que primero una global, mundial, y otra más uruguaya. La experiencia del nazifascismo, ¿verdad?,
al que muchos miraron con simpatía en los años 20 y 30, el liderazgo y cómo imponía el orden Mussolini, Franco, acá dirigentes de primera línea adhirieron a Mussolini, a Franco muy en particular, reconociendo su gobierno de inmediato al golpe de Estado de Franco que da lugar a la guerra civil, e incluso a Hitler, como individuos que, bueno, imponían un orden ante la gran crisis del mundo. Después de ver el resultado de todo eso, en particular, si querés, el holocausto, el desastre de la guerra, quedó como, digamos, quedó como en un lugar muy negativa esa experiencia, y aquello de ser de derecha o parecerse a la derecha tenía un significado histórico muy, digamos, reacio. Por aquella connotación, digamos. Claro, es decir, bueno, ¿qué fue la derecha? Lo que tenemos a la vista, bueno, claro, uno era la extrema derecha. Ojo, en Europa hubo sectores que recuperaron lo de ser de derecha, pero no de extrema derecha fascista, y lo sostienen. Pero tuvo en muchas partes del mundo ese impacto negativo. Bien. Y en Uruguay, más concretamente, la experiencia de derecha que queda marcada con vigor es la dictadura de Terra, y la que justamente sectores de los partidos tradicionales sufren esa dictadura y se oponen: el vallismo y el nacionalismo independiente. Y el terrismo termina su experiencia de manera bastante gris, bastante oscura. Termina una transición en la que su gobierno cae y, bueno, los vallistas van a volver al poder, y ahí se construye también una historia donde el vallismo siempre quiso ubicarse más al centro. Incluso el Pepe Valle no renegaba de la palabra izquierda. Entonces las experiencias de derecha parecían haber sido barridas por la historia, que nadie las va a recuperar en una mirada más global, en una mirada más nacional. Por eso es que ni derecha ni conservador son epítetos que algún político quiera tomar para sí. Lo de conservador es interesante porque hacia el 900, 920, los sectores que ubicaríamos a la derecha se llamaban con orgullo conservadores. Claro, claro. Y luego adquiere mala prensa esa palabra. Claro, claro. Entonces, nadie quiere ser conservador porque supone, digamos, ir en contra de los cambios del tiempo y demás. Sí. Otra peculiaridad del Uruguay, Sí. pero eso es motivo para otra linda charla, y a modo de hipótesis lo tiro, que en Uruguay los liberales ortodoxos desde la mirada económica suelen ser conservadores desde lo moral y ético, ¿no? Sí. Son pocos. Creo recordar, por ejemplo, Ramón Díaz, un liberal absoluto, y bueno, por decirte algo, que estaba a favor de la despenalización del aborto en ese mismo sentido. Claro. Es decir, Sí, Jorge Valle en ese sentido fue el primero que habló de Jorge Valle, justo la despenalización del aborto, no. Despenalización de la marihuana. Bueno, fue el sí, primer político rutilante que lo dijo. Luce, convengamos que para una mirada liberal, luce como un absurdo que prohibir algo que parte de la humanidad ha querido hacer desde siempre. Sí, claro. Eso es auténticamente liberal, digamos, claro. Hay algo que quieren subir y hay una ley dice, no, usted no puede hacerlo. Pero lo curioso es que lo sigue haciendo, y bueno, pues, esa es otra charla. La paradoja en Uruguay es que se podía hacer porque no se penalizaba el consumo, pero no. Pero el que le compro está cometiendo un delito. Bueno, para terminar, una cosa, ¿en qué medida dialogan la JUP y el Escuadrón de la Muerte, o los Escuadrones de la Muerte? La única referencia que hay de conexión, yo vuelvo a decir, hay un mar de violencia de derecha. El Escuadrón de la Muerte... Bueno, algunos dicen que no existió, ¿no es cierto? Incluso. El Escuadrón de la Muerte, sí. bueno. No, la JUP creo que no se puede discutir No, su la JUP existencia, ¿no? Y claro, sus antiguos dirigentes y líderes y militantes lo reconocen, aparte está publicado, no hay cómo. No, el Escuadrón de la Muerte fue algo clandestino, oculto. Creo que nadie puede negar que existió, porque hubieron crímenes muy específicos hechos de un modus operandi similar, que era secuestrar a un joven militante, digamos, de baja, ¿cómo decir?, de primeros niveles del MLN en particular, secuestrarlos, torturarlos y matarlos. En un caso están desaparecidos, ¿verdad? En el caso de Ibero Gutiérrez aparece con un volante al lado siniestro que dice: bala por bala, muerte por muerte, vos también pediste perdón. Una especie de venganza, lo torturan y lo matan a tiros. Bien, eso hay un escuadrón, alguien hace eso. ¿Quién fue? Bueno, aparentemente en grupos clandestinos. El único elemento fuerte que tenemos son las actas de Bardesio. Exacto. O sea, los Tupamaros saben que hay un escuadrón que les está pegando por el trabajo de inteligencia propio que tienen. Bueno, obviamente los Tupamaros estaban atentos a mucha cosa, por información de adentro de jefatura, es que saben que hay un fotógrafo policial, Bardesio, que está vinculado, lo secuestran. Y Bardesio canta una cantidad de nombres y detalles. Eso está en internet, se puede encontrar. Bien. Y ahí señala nombres de gente y menciona a 2 como integrantes de la JUP. Yo les pregunté a los que entrevisté, no tienen nada que ver con nosotros. Miguel Sofía era uno. Sí. Y otro un paraguayo. Bueno, que acaba de ser capturado, ¿verdad? Está estar prófugo. En proceso judicial, después de muchos años prófugo. Y bueno, ¿era de la JUP? No era de la JUP, me dicen. Yo no encontré ningún documento, porque relevé muchos nombres de militantes de la JUP que hablaban en actos, que integraban organismos. Nunca vi su nombre.
Miguel Sofía era así conocido por los estudiantes que militaban en aquel tiempo como una de esas figuras que andaba en la vuelta armado y armando cocoa, digamos, en las puertas de los liceos. La conexión no se puede probar, entonces yo vuelvo a lo mismo. Es muy difícil asociar de manera fidedigna actores individuales con organizaciones en aquel momento. Entonces hay un discurso y hay una práctica de violencia que convergen. Ahora, hay otro asunto que también se autodisuelve en el año 74. Sí. Y tú también decís por fuentes, a propósito de versiones, de que el general Christie, un cuadro militar político de la época, ¿no es cierto? Le dice, bueno, hasta aquí llegaron y hay un agradecimiento a los servicios prestados, ¿no? Claro, hay una forma o de un reconocimiento. Sí, no sé dónde... Lo que hicieron ya está. Eso me lo dijeron a mí, dirigentes de la JUP. Lo que hicieron ya está, no los precisamos más, disuélvanse porque les va a pasar como a los demás, como algo amenazante habría sido. Vuelvo a decir, cito un testimonio, ¿no? Bien, y desaparecen, de hecho, les clausuran el semanario. Acá hay una censura de los militares, no solamente al semanario de la JUP, también al de Azul y Blanco, otro movimiento de derecha radical que había, y acá la explicación me parece que es clara. Los militares no precisaban a nadie que militara por ellos, que tuviera voz propia, con cierta autonomía y que incluso pudiera criticarlos en algún punto de sus editoriales. Los mandan a callar, ya está. La política somos nosotros a partir de ahora y se terminó cualquier tipo de militancia. Entonces, eso es una explicación, me parece suficiente. De todos modos, pienso lo siguiente: si es que la JUP convocaba, porque había convocado, y si seguía convocando gente para sus propósitos, para su activismo, como organización política simplemente, el programa al que apuntaban y que habían señalado estaba cumplido. En un momento lo dicen claramente. Cuando se interviene en la universidad en octubre del 73, ellos proclaman, por fin se hizo esto, era lo que hacía falta, porque ya se disolvió el parlamento de políticos corruptos, bla, 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 y se disolvió o se ilegalizó la CNT, o sea, como que esto es la frutilla de la torta, y hay una sensación de bienestar con esa nueva situación. Entonces no hace falta hacer mucho más. Ellos mismos lo están reconociendo. Y para terminar por hoy nada más, ¿no? ¿En qué medida la aparición de estas pancartas dan cuenta de una reaparición de la JUP? ¿Tenés una hipótesis? ¿Qué crees? ¿Has conversado con alguien? Y la otra, junto a esta, es ¿en qué medida uno puede descubrir una trazabilidad histórica teniendo en cuenta que Manini era integrante de la JUP, con la expresión política de Cabildo Abierto, cuyo hermano es el indiscutido líder? Primero lo que dijiste, después voy a hacer una aclaración sobre lo segundo. Pero primero, que yo haya hecho una investigación del pasado no me da credenciales para especular con el presente. Está bien. Creo que hay mucha gente opinando. Sí. Yo te diría que no lo sé, mi primera respuesta, no sé quién hizo esto. Me parece un dislate, me parece como un bluff también de alguien que, con qué intención hizo esto. Yo te hablo de la perspectiva de lo que investigué. No parece razonable que alguien quiera arroparse hoy. Primero, los que participaron hoy tienen 60 años para arriba. No parece razonable que se envistan en algo que se llama juventud, ¿no? Primero, un tema etario. Y segundo, no creo que haya jóvenes que tomen aquel grupo, aquel nombre que está asociado a la convocatoria, al golpe de Estado y demás, para, transformarse hoy en un actor. Me parece que si alguien quisiera trabajar con el discurso viejo de la derecha, sería razonable que lo hiciera con otro apelativo. Bien, eso es lo que me parece. Bien. Después está el campo de la política. Yo he escuchado dos versiones, la de Hugo Manini, el ex dirigente, diciendo que es un acto de falsa bandera. Entonces, la izquierda está haciendo... Esto se parece mucho al discurso típico de aquella derecha de decir, no fuimos nosotros, fueron los otros. Claro. No sé, me parece poco probable. También el dirigente del Partido Comunista, diputado Núñez, sale un poco a decir, hay que ver quiénes son, si están de vuelta. Me parece que es un poco el juego de la política, y desde la investigación que yo he hecho no puedo decir mucho más que no sé, y que parece un artificio, un fuego de artificio. Alguien me decía, si querés, un colega me decía una vez intercambiando, la semana pasada, parece que alguien estuviera midiendo el aceite, ¿no? Claro. No sé. Bien. Respecto a lo segundo, las trayectorias largas. Primero, Guido Manini no consta que haya sido militante de la JUP, era bastante joven. Sí, no lo sugerí en la pregunta. Dijiste Manini. No, refiriéndome a su hermano. A su hermano sí, netamente, claro. No. Era el dirigente y hoy... Otra vez quizás, en la medida que el hermano integró aquella organización, exacto. y hoy
el hermano de ese hermano, Ahí está, totalmente. el excomandante, hoy senador de la República, lidera un partido, Sí. ¿en qué medida uno puede encontrar vasos comunicantes históricos? Un vaso comunicante claro es que Hugo Manini vuelve a sacar La Mañana, que parece ser un diario, un periódico como de respaldo a las posturas Sí. de Cabildo Abierto. No sé si está identificado oficialmente como tal, no creo, pero respalda un poco Sí. las posturas. Y luego hay un tema de los discursos. Uno ve discursos en larga duración que se repiten, que tienen algunos de los valores comunes que venimos hablando, la proximidad con el ruralismo, o lo rural como el pulmón y el horizonte inevitable para el país, la conexión con lo católico, con los aspectos morales, ¿verdad? E incluso esto asociado a la amenaza del comunismo. Hablando del comunismo, hay una cita que me llama mucho la atención, que aparece en el libro, que está latente hoy con el tema de la agenda de género, ¿no? Ahí en ese tiempo, hoy no se diría una barbaridad así, pero se decía que la juventud no solamente estaba impregnada por el comunismo ideológico, sino por este culto, esta cultura que viene de directores de cine homosexuales y comunistas, y cita a Buñuel, Pasolini, Antonioni, etc. Esta cuestión de que hay un enemigo que es este enemigo de la patria y de la moral que tenemos que defender. Y hay cuestiones que sintonizan. La agenda de género le preocupa hoy a la derecha radical o a la derecha fuerte, como quieran llamarle. El peligro de lo foráneo también advierte. Lo foráneo. ¿no? Esta idea que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Exacto. Humanos, Sí, el sí. afuera que nos viene a decir a nosotros. Eso ¿no? también se repite. Hay otra cuestión que está en el discurso hoy de que la agenda de derechos es una maniobra de Soros, el millonario que quiere, no sé, que por algún apetito personal, digamos, divulga esta agenda, la financia. Es desconocer que acá la agenda de derechos fue resultado ni siquiera de ningún partido político, sino de sectores sociales que se movilizaron. Y bueno, y eso es como un cierto calco de la idea de que hay una confabulación que amenaza al país. Y bueno, y ahí está el que se presenta como el de verdadero defensor y único defensor de la patria, que, bueno, lanza su discurso, ¿no? Bueno, te juro que me quedan en el baúl un montonazo de nuevas preguntas y perspectivas para seguir abordando, así que ameritará próximos encuentros. Bueno, encantado. Lo que estoy en condiciones de informar a los oyentes que, bueno, estoy pensando que a lo mejor la pancarta la pusieron ustedes, los de Fin de Siglo. No sé que te tiene que estar en todos lados, ¿no? Sí, sí. Siempre. No, Imagínate. porque no Ya solo hace que ha años sido no pongo bueno para pancarta. la redifusión del libro, sino que además, pero creo que estaba pensado de antes, a menos que sea una planificación ya fabulosa, la reedición del libro, ¿no es cierto? Porque está Sí, agotado sí, hace sí. un tiempito, ¿no? Claro. Aclarándolo, evidentemente, todo esto, imagínate, me sorprendió a mí lo que surgió. Me parece que lo que importa es difundir la historia, y yo creo que no hay que darle mucha bolilla a esto que las redes difunden demasiado fácilmente. Creo que no hay que prestarle atención a estos, yo no sé cómo llamarles, irresponsables o que colgaron dos pancartas que no vienen, digamos, al caso, ¿verdad? Ujú. En todo caso, pancartas que no dialogan solo con el pasado, sino que dialogan con el futuro, porque está metido el tema de la LUC. Sí, sí, claro. Y la posible consulta popular acerca Claro, de, claro. ¿no? Es decir, que hay una, Sí. hay una mirada también Exacto. sobre acontecimientos políticos que por lo menos están anunciados. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, un gustazo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.